comparto con la iglesia o qué mensaje le doy a los hermanos, ¿no? Yo creo que más de uno acá debe tener algún pariente, algún hijo, algún sobrino, alguien que está con problemas de adicción, o alguien puede tener pariente o familiares que está con problemas matrimoniales, con problemas familiares. Podemos dar una lista larga de las situaciones que puede vivir cada persona que está relacionada con nosotros. Ahora, ¿cuál es la función de nosotros como iglesia o como cuerpo del Señor, ¿no es cierto? Porque muchas veces yo he enseñado y he hablado y le he dicho a personas que conocí o con las cuales me relacionaba, Dios tiene un propósito con tu vida. Y yo lo relacionaba solamente con que Dios podía cambiarle la vida, con que Dios podía transformarle la vida, con que Dios podía mejorar su vida. Y sí, es verdad, esa es una parte, es una consecuencia de que nosotros conozcamos o entremos en el propósito de Dios. Y vuelvo a la Escritura, y el propósito de Dios no es solamente que nosotros podamos tener una familia, un hogar bien constituido y que podamos servirle. El propósito de Dios es que nuestra vida manifieste a Cristo. Ese es el primer propósito que Dios tiene. Y en Efesios lo dice, ¿no? Que todos seamos a la medida de la estatura de su Hijo, a un varón perfecto. Ese es el propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de ustedes. A ver, cuando yo estoy orando por una persona y estoy pidiendo que el Señor la sane, que la restaure o que cumpla un propósito en la vida de esa persona, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que hizo ¿quién? Jesús. Cuando yo estoy intercediendo por alguien que está con problemas de adicción o que está pasando por alguna dificultad, por algo, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que hizo ¿quién? Jesús. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver realmente cuál es el propósito de Dios, nos empezamos a alinear a lo que Dios quiere de nuestra vida. Ahora, ¿Dios quiere que pasemos toda nuestra vida sentados escuchando la palabra y sin tener frutos? Dios quiere usar desde el más joven hasta el más anciano. Y el más anciano y nosotros, los que ya somos más grandes, mayores, ya venimos con más errores, con más falencias, con más cosas que tuvimos que ir superando, con más cosas que Dios tuvo que ir perdonando, que ir sanando, ir restaurando. Y tenemos la capacidad de poder guiar a los que son más jóvenes, ¿no? Comparto algo, me tocó visitar este tiempo, vine porque venía a conocer a mi nieto y vine a visitar a mi hija y a mi yerno. Y pasé de ser papá a ser suegro. Y es complicado, ¿no? Es complicado porque uno sigue viendo al hijo como hijo y sigue viendo al yerno, porque el yerno tiene la edad de mi hijo y lo sigo viendo como hijo. Entonces tengo que entender que estoy viviendo y estoy compartiendo no solamente con mi hija y con mi yerno, estoy compartiendo con una familia. Entonces tengo que tener la gracia del Señor para poder comportarme y moverme en ese lugar de la manera que tengo que comportarme como suegro. Y les digo la verdad, me cuesta. Me cuesta porque uno trató con gente, estuvo pastoreando, estuvo muchas veces viendo la falencia de los otros, y uno entra a la casa de la hija o del yerno y lo primero que mira a ver en qué están, por dónde están chuecos, ¿no? Entonces quiere empezar a corregir, quiere empezar a guiar, a hacer lo que a veces no corresponde, porque el que se encarga de todas esas cosas es el Señor. Lo único que por ahí nosotros podemos hacer es compartir, guiar y poner un poquito de la palabra de Dios. Pero, como le decía, que usted, la iglesia, tiene un desafío este tiempo bastante grande, ¿no? Si nosotros vemos las noticias o entramos un poco en las redes sociales, vemos que hay lugares donde
no la pasan tan bien como la pasamos nosotros, ¿no? Los cristianos, ¿no? Hay lugares donde están siendo perseguidos, hay lugares donde están siendo muertos. ¿Por qué motivo? Por no negar el Evangelio. Y nosotros estamos en este tiempo disfrutando de poder predicar el Evangelio con libertad, de poder llegar a las personas con la libertad que no tienen otros, sin padecer nada, y sin embargo no lo hacemos. Pero sigo viendo que son más eficaces los testigos de Jehová y los mormones, y caminan muchas veces que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nosotros? Que no estamos haciendo la obra que tenemos que hacer. Y tiene que ver con la palabra que hoy les quería compartir a ustedes. Porque nosotros empezamos la obra ahora empezamos a trabajar, empezamos la obra en Buenos Aires y empezamos con otra expectativa. Se nos terminó el tiempo, se nos cumplió el tiempo. El Señor nos dijo hasta acá y de acá a otro lado. Y si ustedes me preguntan, yo ya tengo 66 años, mi esposa anda en los 64, y la última charla que tuvimos en estos días con mi esposa fue que nuestra vida ya está regalada, ya está entregada. Ya criamos hijos, podemos acompañarlos, podemos guiarlos en lo que ellos se dejen. Ya tenemos un techo, tenemos cobijo, tenemos lo indispensable para vivir y no necesitamos hacer riqueza, no necesitamos mucho más de lo que tenemos. Y este tiempo es para Él. Los últimos años que nos quedan a nosotros tienen que ser para Él. Y lo comparto de esta manera, ¿no? En mi vida personal o en mi experiencia personal, hoy estaba en la alabanza, escuchaba los testimonios, escuchaba los agradecimientos. Y hay algo que siempre lo tuve por algo como un concepto, ¿no? Que nuestra vida tiene que dejar una huella. Si ustedes me preguntan a mí, el haber pasado por este lugar, yo cuando llegué a Salta, la primera persona con la que me relacioné fue con el pastor Miguel, donde aprendí a predicar en una radio. Acá fue en esta radio. Recuerdo y todavía tengo en mi memoria cosas en las cuales le hice caso al pastor cuando por ahí charlábamos, tenía una charla de algunas situaciones, y por ahí le hacía caso y por ahí no le hacía caso. Y después cuando no le hacía caso, y tenía razón Miguel. Pero bueno, ya la decisión había sido tomada, ya las consecuencias habían sido tomadas. Con el tiempo llegué a entender que muchas veces nosotros decimos, pero no es tan así, no es tan grave, no es tan así. ¿Y sabe quiénes dijeron que no era tan así? Adán y Eva dijeron, de esto no pueden comer. Vino el diablo y le dijo, no, pero sí podés comer, no es tan así. Y comieron. ¿Y cómo terminó la historia? Yo el otro día me encontré con un chico ahí en la terminal. Él se reunía con nosotros cuando nosotros estábamos acá y me contaba que estaba en situación de calle. Me pidió que le diera un billete. Le di el billete, pero además de darle el billete, le digo, vos sabés cuál es la salida. Vos sabés que tenés la opción de poder volver a tu casa, restaurar tu vida y de que Dios te enderece la situación. Y me dijo, pero no quiero ser hipócrita, dice, porque ¿para qué le voy a hacer una oración entregándome de vuelta o reconciliándome con el Señor si voy a seguir en la misma? Me dice, no es tan así. Le digo, mirá, tenés dos opciones. O recibís a Cristo, ahora te reconciliás con Él para que restaure tu vida, o seguís en la misma situación. Fue triste la respuesta que Él me dio, porque me dice, pero a mí me gusta esto. Yo la conocí a la mamá, le visitamos, le asistimos por un tiempo a la madre. Y el problema del adicto no es solamente la adicción,
Porque la adicción física en un mes se pasa. Uno se interna en un mes. La adicción se pasa, se desintoxica. Pero lo que queda es la adicción psicológica. ¿Y saben lo que queda en la mente y en la cabeza del adicto? Que la droga no es tan mala. Y como la droga no es tan mala, después que se desintoxicó, vuelve a consumir. Porque no es tan malo. Y lo mismo pasa con el pecado. Pero no es tan malo. No es tan malo y terminan chicas a los 17, 18 años embarazada, sin un varón al lado, sin un papá. Porque no era tan malo. Para Sansón tampoco era tan malo lo que estaba haciendo. No era tan así. Entonces hay una mentira que genera el enemigo y le da resultado y le sigue dando resultado. No es tan malo que no vaya todos los domingos a la iglesia. No es tan malo que no esté tanto en comunión con mis hermanos. No es tan malo. Y cuando no es tan malo, empezamos a desviarnos. Y el enemigo empieza a usar todas las herramientas y la estrategia que él tiene. Y cuando queremos acordar, estamos lejos de la congregación, estamos lejos de la comunión y estamos lejos de la santidad. Y otra de las cosas que aprendí en este tiempo de búsqueda y abrir mi corazón al Señor y derramar mi corazón al Señor, ¿qué tengo que es mío? ¿Qué tiene usted que es suyo? Si usted me pregunta a mí qué tengo que es mío, este cuerpo dice la palabra que fue comprado por precio y es el templo donde habita Dios y que ya no me pertenece a mí, ¿le pertenece a quién? Al Señor. Está en Efesios. Mis hijos yo los crié, yo los eduqué en la medida que de mis posibilidades traté de afirmarlos en el Señor. Son míos. La palabra me dice que le pertenecen ¿a quién? Al Señor. De mis bienes, ¿qué es lo que me dice la palabra? Que soy mayordomo, que tengo que cuidar lo que Él puso en mis manos, que un día voy a rendir cuenta de mi mayordomía. La palabra que yo comparto, lo que yo transmito a ustedes, no es mío tampoco. Está escrito acá y lo dejó escrito Él. Y si estoy dando la palabra, es lo que el Espíritu Santo puso dentro mío para que lo dé. Y si sigo haciendo la lista, ¿qué tengo? Nada. Absolutamente nada. Y cuando miro adentro mío qué es lo que hay mío, y la verdad que me da terror. Porque usted y yo, lo único bueno que tenemos adentro es el Espíritu de Dios, que nos frena, que nos sostiene y que a través nuestro hace sanidades, hace milagros y hace maravillas. Es Él, no es usted, no soy yo. Si algo bueno hay en mí, es el brillo del Espíritu de Dios. Y yendo un poquito y acercándonos un poquito a lo que quería compartirle esta noche, no hay dificultad en nuestra vida que no haya pasado primero el Señor. No hay nada que Él no haya pasado primero que nosotros. Entonces, volviendo a lo que es, ¿qué es lo que tenemos de nosotros? La iglesia dice que es la esposa del Cordero, es la esposa. Le pertenece a Él, su vida le pertenece a Él. Ahora, ¿cuánto de su vida usted le ha dado? Yo no sé. Pero yo estoy poniendo en la balanza cuánto de la mía le he entregado y cuánto tengo para entregarle. Si yo hago números, si yo hago cuentas, ya tengo 66, póngale que me queden 20 de regalo, esos 20 yo los tengo que quemar bien. Si usted me pregunta si he cometido errores, infinidad. Si me he equivocado, infinidad de veces. Pero Él me sigue sosteniendo, me sigue manteniendo, me sigue bendiciendo. ¿Para qué? Para que le sirva. Su vida y la vida mía no tiene sentido si no es para servirle a Él. A través de su vida alguien tiene que conocer a Cristo. A través de su vida alguien tiene que llegar a la iglesia.
A ver, sus necesidades van a ser suplidas siempre. Las necesidades de cada uno van a ser suplidas siempre. Lo que el Señor quiere es que nosotros llevemos fruto. Busquemos San Juan 15. Y en este último tiempo empecé a sentir la necesidad de empezar a estudiar un poquito la historia de cómo era cuando Jesús se movía o cuando Jesús vivía en esos tiempos, ¿no? En los tiempos, cómo era la historia y la vida religiosa en los tiempos de Jesús. Y si nosotros leemos y buscamos y había dos grupos religiosos muy fuertes, los fariseos y los saduceos. Y lo vamos a encontrar, y fue con los que más problemas tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque unos eran tan santos y tan puros que se la pasaban, lavándose las manos, santificándose, no tocaban a nadie, no se juntaban con nadie, todo era pecado. Y había otro grupo que era más o menos parecido. Y Jesús se movía en medio de ese entorno. Y Jesús se juntaba, en vez de juntarse con los que eran tan santos, se juntaba con los publicanos, con las rameras, con las personas, con los recaudadores de impuestos. Hacía todo lo contrario, ¿sí?, que hacía todo ese tipo de gente. Y nosotros decimos, no, era en esa época solamente. Pero si ustedes me preguntan, la historia sigue siendo la misma. Hay cristianos que son tan santos que no se juntan ni se acercan a aquellos que son adictos, que están ejerciendo la prostitución, o chicas que están viviendo en situación de calles. Toda esa gente, y me tocó verlo y me tocó relacionarme con gente en esa condición. Y juzgar de decir, bueno, estos ya son desechados, o esto no es de Dios. Y nosotros no podemos juzgar nada. La palabra a nosotros nos dice que nosotros no tenemos que juzgar, el que juzga es el Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay prejuicios para que la gente llegue al Señor, para que la gente y aquellas personas que están en esas condiciones, en esa situación, sean restauradas y sean sanadas. Y muchas veces nosotros sentimos que estamos tan limpios que por ahí no queremos acercarnos, o por ahí no queremos por miedo a que nos vean o lo que sea. Miren lo que dice San Juan 15, y esto es para cada uno de nosotros. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Usted no puede sentir pasión y amor por los perdidos si usted no tiene una comunión íntima, si no está relacionado con Jesús. El único que pone pasión por evangelizar, por predicar, por llevar su palabra, es el Señor en nosotros. El único que pone el sentir de interceder por aquellos que están perdidos, por aquellos que necesitan, es Él. Y dice acá, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo soy inútil. Si no tengo comunión y relación con el cuerpo, que es la iglesia, si yo no tengo comunión con mis hermanos, si yo no tengo comunión con la palabra, si yo no tengo comunión con Cristo, estoy caminando en el espíritu o en la carne. ¿Se entiende? Entonces es fácil entender cuando Jesús dice que tenemos que vivir o en el espíritu o en la carne. ¿Usted vive en el espíritu cuándo? Cuando tiene comunión con el Señor, cuando tiene intimidad con Él,
cuando lee la Escritura y cuando está en comunión con el cuerpo, que es la iglesia. Entonces usted está caminando en el Espíritu. Y si usted está caminando en el Espíritu y tiene comunión con Cristo, usted tiene ¿qué cosa? Fruto, que son los frutos del Espíritu. Entonces lo que nos demanda el Señor es la comunión con Él. Separados de mí nada pueden hacer. Y todo dice pámpano que no lleva fruto es cortado y echado ¿dónde? Fuera. Entonces estuve buscando y leyendo un poquito cómo es que la vid produce los mejores frutos, o cómo hacen para que la vid produzca frutos buenos. Las ramas que crecen y se van le quitan la fuerza a los racimos. Entonces esas ramas hay que cortarlas. ¿Para qué? Para que crezcan racimos fuertes, racimos mejores y con más sabor. Entonces Dios en nuestra vida tiene que ir podando, tiene que ir sacando los yuyos, porque si no la planta o los yuyos consumen todos los nutrientes de la tierra y crecen pámpanos o crecen racimos de uva muy débiles y de calidad muy mala. Entonces eso también tiene que ir haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Nosotros estamos permitiendo? ¿Nosotros permitimos? ¿Hasta dónde permitimos nosotros que Jesús nos vaya podando? ¿Hasta dónde permitimos nosotros? ¿Y hasta dónde entregamos nosotros? ¿Cuánto hemos entregado en nuestra vida? ¿El 50? ¿El 30? ¿El 20? Yo lo digo para que cada uno chequee la vida personal. ¿Cuánto tiempo le entregamos al celular y a las redes sociales? Cada uno examínese. ¿Cuánto tiempo usted le está entregando a las redes sociales? En buscar predicaciones, en leer mensajes, en leer lo que usted consuma. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le entrega la palabra? ¿Cuánto tiempo le entrega usted al Señor la primicia de su mañana? ¿Cuánta primicia de su mañana le entrega? Cuando usted se levanta. ¿Usted le agradece cada vez que se levanta porque le regaló un día más de vida? ¿Porque usted está sano? Porque usted podía estar en el hospital, internado, con suero, con una intravenosa, como hay mucha gente. Podía estar padeciendo una enfermedad, no la está padeciendo. ¿Usted quiere enfermarse menos? Entre a la presencia de Dios más seguido. ¿Usted quiere sentir menos angustia, menos aflicciones por los problemas, por las situaciones que le toca vivir? Entre a la presencia del Señor más tiempo. ¿Usted quiere sentir amor y pasión por aquellos que están perdidos? Entre a la presencia del Señor. Porque si el Señor no pone en nuestro corazón esa pasión y ese amor por esa gente, es imposible. Si el Señor no pone perdón en nuestro corazón, nosotros no podemos perdonar. Nuestra naturaleza humana no está el perdón. Está el resentimiento, está la revancha, está la venganza. Solamente el Espíritu de Dios que mora dentro nuestro es el que nos lleva a perdonar. Y si usted empieza a analizar y empieza a sacar conclusiones y hace la cuenta cuántas cosas son suyas, no hay nada. Pero el Señor se la puso así en la mano para que usted la cuide. La esposa, los hijos, la novia, el novio, los amigos, la iglesia. Todo el Señor lo puso ahí, y de un día de todo eso vamos a tener que dar cuenta de nuestra mayordomía. A veces nosotros como padres, yo lo reconozco como padre, muchas veces sufrí consecuencias con respecto a mis hijos, pero ¿por qué? Porque o fui permisivo o porque no hice lo que la palabra decía. Porque la palabra es nuestra brújula. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Dónde está el secreto de que Dios responda a nuestras oraciones? El que permanece en mí y mi palabra permanece en él. Otra de las cosas que pude entender y que puedo ver este tiempo, el primer rebelde fue Satanás, ¿no es cierto? Cayó del cielo. ¿Por qué? Se rebeló contra Dios. El Señor lo destituyó, cayó a la tierra y sigue haciendo su obra aquí. Si ustedes me preguntan en este tiempo, porque estamos viviendo tiempos de la iglesia muy diferentes a lo que era la iglesia hace 20 o 30 años atrás, ha cambiado mucho. Y si ustedes me preguntan cuál es la característica de los hombres en este tiempo, es la rebeldía. Y ustedes me dicen, no, pero ¿cómo la rebeldía? Cuando yo le predico la palabra a alguien y esa persona rechaza la Escritura, rechaza lo que yo estoy hablando y no quiere saber nada de lo que yo le estoy diciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Se está rebelando contra la palabra que Dios dejó escrita. Y nosotros como cristianos, cuando nos desviamos de lo que está escrito en la palabra, estamos en rebeldía. Porque usted no está obedeciendo lo que el Señor le dejó escrito acá. Yo no estoy obedeciendo lo que el Señor me dejó escrito acá. Entonces viene esa palabrita mágica. Y no es tan así. Y cuando no es tan así, ya estoy cuestionando lo que Dios dejó escrito. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que Dios quiere de su vida y de la mía, una comunión íntima con Él. Él quiere más comunión con usted. A Él ya no le alcanza. Si ustedes me preguntan si a mí me alcanza el tiempo que yo vivo con Dios, y no, porque tengo muchas cosas que mejorar y tengo muchas cosas que sanar. Todavía, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a gustar la gracia y la unción de Dios, usted no va a querer salir de ahí. Cuando usted empieza a gustar lo que es entrar en la presencia de Dios y en la comunión con Dios, no va a querer salir de ahí. Porque es adictiva la presencia de Dios. La presencia de Dios es adictiva, hermano. Y usted quiere y busca y busca y busca y busca. Y cuando usted quiere acordar, está hablándole a alguien sin darse cuenta. Y cuando usted quiere acordar, está intercediendo por alguien sin darse cuenta. O está orando por su amigo que está en una situación difícil o que está en la situación. ¿Y cómo llegué a esto? Llegaste porque estás en la presencia de Dios. Llegaste porque estás viviendo esa comunión íntima con Dios. No hay otra fórmula, no hay otra receta, hermanos. Y Dios contesta cuando nosotros vivimos y estamos con Él. Pídanme lo que quieren, yo se los doy. Pídanme lo que quieren, yo se los doy. Pero yo lo único que les pido, que guarden mi palabra y que estén en mi presencia. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esa es la comunión y la relación con Jesús. Todo lo que Él vio hacer al Padre y todo lo que el Padre le habla, Él te lo va a transmitir a vos y me lo va a transmitir a mí. Esa es la relación que Jesús busca con cada uno de nosotros. Cuando existe esa relación con el Señor, cuando existe esa comunión, hay menos peleas en la iglesia, hay menos celo, hay menos contienda, hay menos chisme y hay un amor genuino de los unos por los otros.
No podemos llegar a hacer nada por nuestro propio esfuerzo. Si no es la presencia de Dios, si no es nuestra relación íntima con Dios, no lo podemos lograr. Solamente en el Espíritu de Dios se puede lograr todo esto. ¿Quién no quiere que el Señor le llame amigo? ¿Quién no quiere que el Señor le diga por dónde caminar, por dónde ir y qué hacer? Si recuerdan lo que decía Jesús, decía: yo no hago nada que no veo hacer a mi Padre primero. Usted no puede hacer nada si no ve a Jesús, que lo hizo primero. ¿Y a dónde lo ve? O lo ve a través de la oración o lo ve a través de la Escritura. Usted tiene que imitar a Jesús. Las personas tienen que ver en su vida a Cristo y le van a seguir y le van a querer imitar, porque ven en usted algo diferente, algo que no saben lo que es, pero es la presencia del Señor, es el brillo de Cristo en su vida. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ya os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho ¿qué? Fruto. No os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si ustedes me preguntan en qué contexto Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos, Jesús ya estaba para ser entregado, ya estaba para ir a juicio y ya estaba para ser crucificado. Y esto se lo comparte a sus discípulos en la cena del Señor. El día de la cena del Señor se juntó con ellos, estaban comiendo, celebrando la cena, y le dijo todo esto. ¿Y saben por qué le decía todo esto? Porque Jesús veía más allá, veía lo que iba a acontecer con ellos, veía lo que iba a pasar con su iglesia. Y veía que su iglesia se iba a extender y que tenía que crecer, y que el mensaje del Evangelio tenía que ser predicado hasta nuestros días. Nosotros no sabemos el tiempo que estamos viviendo, no tenemos la revelación, pero sí tenemos que entender que tenemos que tener esa comunión con el Señor para poder movernos en este tiempo que el Señor nos permitió y hacer la obra que Él tiene con cada uno de ustedes. Dios con cada uno de nosotros tiene una tarea, una obra, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea hermano, sea portero, sea quien sea. Cada uno, Dios tiene un plan, un proyecto, una obra para realizar. Tal vez no sea predicando en un púlpito, pero tal vez sea rescatando a su familia, tal vez sea rescatando a alguien de las drogas, tal vez sea alguien ayudándole a restaurar su familia, su matrimonio, sus hijos. Pero si yo no entro en ese canal, ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios tiene conmigo y qué quiere conmigo? Puedo leerlo en la Escritura, pero Dios no quiere la Escritura solamente. Dios quiere más. Yo necesito que vos entres a mi presencia y estés conmigo. Yo necesito tu intimidad. Ahora, también tengo que chequear mi intimidad. Mi intimidad, el lugar secreto, ese cuarto donde no entra nadie, donde yo duermo, donde yo estoy. ¿Cómo es mi intimidad? ¿Es una intimidad donde yo le entrego tiempo al Señor? ¿O me la paso viendo Instagram, Facebook, YouTube? ¿Se entiende? ¿Cuánto tiempo le dedico a las redes sociales en mi intimidad, en mi lugar íntimo? ¿Y cuánto le dedico a la comunión con Él? Cuanto más comunión tengamos con Él, nuestra vida va a ser diferente. Menos necesidades, menos tentaciones, menos carne y más espíritu. Separados de mí, nada pueden hacer. Es lo que te dice a vos y lo que me dice a mí.
Separado de mí nada pueden hacer. ¿Quieren un gran ministerio? Bueno, métete conmigo. Métete conmigo, yo te voy a decir por dónde tenés que ir. Yo te voy a decir por dónde qué es lo que tenés que hacer. ¿Querés una pareja? ¿Querés un novio? ¿Querés una novia? Entrá en mi presencia, porque yo soy el que escudriña los corazones. Yo soy el que conoce los pensamientos. Y muchas veces se equivocan en los noviazgos, se equivocan en las relaciones, porque buscamos con nuestro corazón, con nuestras emociones. Pero Dios, si te quiere dar una pareja, no te la quiere dar solamente para que disfrutes una vida de intimidad, para que críes hijos y para que tengas una buena economía. Dios quiere mucho más que eso. Quiere que tu vida refleje a Cristo y a través de tu vida hacer una obra en otras vidas. Dios quiere mucho más. Nosotros somos muy limitados, muy cortos, pero Dios quiere mucho más. Dios hizo obras y las obras que hizo, las hizo a través de familia. Moisés, Abraham, David, Josué, Salomón. Aunque algunos se equivocaron, erraron, pero Dios siempre usó familias, siempre usó familias. Lo más importante para Dios son las familias, porque a través de ellas Él se manifiesta. A través de ella Él establece pueblos. A través de ella Él estableció la nación de Israel. Bien. Así que bueno, nada más que eso, y que podamos este tiempo entender que Dios quiere más intimidad y más tiempo con Él. Hermanos, y separados de Él nada podemos hacer. Que el Señor les bendiga, hermanos.